Dios les bendiga. Estamos dando inicio a este programa, La Biblia dice. En el día de hoy estamos dando inicio a una nueva serie que es el cristianismo versus las religiones. Pero específicamente estaremos hablando en el día de hoy del cristianismo y la religión en general. Y con nosotros están nuestros hermanos Eduardo Garibay y nuestro hermano Fabio. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Pues contento de estar en el programa el día de hoy con mi hermano Fabio, que Dios les bendiga, esperamos que sea de bendición para sus vidas. De verdad que es un privilegio estar nuevamente en el programa La Biblia dice, donde vamos a compartir temas muy importantes. Y gracias de verdad por permitirnos entrar en sus hogares. Así es que no se los sigan perdiendo y aquí estamos con ustedes. Así es. Y bueno, para iniciar el programa de una vez desarrollando nuestras preguntas, quisiera comenzar con usted, hermano Eduardo. Para muchas personas hablar de religión y de cristianismo puede ser la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, mira, esa es una pregunta muy importante porque de aquí partimos a ver realmente entre el error y el engaño. Primeramente me gustaría definir desde un término etimológico lo que es la religión para que tengamos un entendimiento de la diferencia. La palabra religión viene de un término que es religare. Y la idea que conlleva es el hecho de ligar otra vez al hombre con Dios. Entonces, si partimos de ahí, nosotros podemos ver con claridad que la palabra religión, de alguna manera, alguno pudiera llegar a pensar, bueno, pero ¿qué tiene de malo, no? Si al final de cuentas busca otra vez unir al hombre con Dios. Si partimos de que, ¿qué es lo que lo desligó? Lo desligó obviamente el pecado. Si miramos desde ese punto de vista, la religión, el punto de partida es el hecho de buscar unirse a Dios, pero bajo sus propios esfuerzos, bajo sus propios métodos. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, el hecho de que hay muchas personas que buscan ligarse a Dios, mirando y considerando la oración, el ayuno, este tipo de cosas, pero como el medio para ligarse a Dios es mirarlo bajo su propio esfuerzo. Exacto. Nosotros como cristianos también, por ejemplo, oramos, ayunamos, leemos la Biblia, pero el enfoque que le damos no es el hecho de hacerlo como un puente para llegar a Dios, en el sentido de que a través, yo hago esto para alcanzar mi salvación o unirme a Dios, porque lo que me desligó de Dios fue el pecado. Y la única manera de que podamos unirnos a Dios en vista del pecado es a través del arrepentimiento. Las personas encontramos el perdón de Dios no a través de lo que nosotros hacemos, sino a través de lo que Dios hizo. Y es ahí donde entra la diferencia entre el cristianismo y la religión. La religión es el esfuerzo del hombre, lo que yo puedo hacer. Yo voy a orar, yo voy a ayunar para unirme a Dios. Aquí quiero poner el punto. Nosotros estamos hablando de unirnos a Dios a través de quitar esa barrera que es el pecado. Una vez que lo quitamos a través del arrepentimiento y nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, el Señor perdona mis pecados. Ahora, para nutrir esa nueva relación, entonces sí viene la oración, viene el ayuno, pero es enfocarlo de una manera correcta, esas prácticas que nosotros podemos hacer. Si nosotros las ponemos como el medio para unir mi problema con Dios, ahí es el esfuerzo del hombre, que es la religión precisamente. Esto lo podemos ver incluso en el caso de Génesis 4 con Caín y Abel. Dios les pide un sacrificio. Abel trae un animalito, un cordero, pero Caín llevó el fruto, ¿no?, de la tierra. Se entiende que ellos ya sabían cómo debieran de acercarse, cómo debieron de acercarse a Dios a través de un animalito. ¿Por qué? Porque Adán y Eva fue lo que de alguna manera entendemos en la Biblia, que ellos le pusieron como base a sus hijos cómo acercarse a Dios, porque fue el patrón que Dios les mostró a ellos, ¿no? A través del sacrificio del animal en el huerto del Edén para cubrir las fallas de ellos. Entonces, ¿cómo se acerca a Caín? Caín se acerca bajo el fruto de su esfuerzo, tratando de agradar a Dios, pero bajo sus propios medios. Y Abel no, Abel solamente trajo un animalito que apuntaba a la persona de Cristo, ¿no? Y esta es yo considero que esa es la diferencia que nosotros podemos ver entre la religión y el cristianismo. Aunado a eso, quiero leerte dos textos. El primero lo encontramos en Gálatas capítulo 2. Donde hace rato yo mencionaba
que uno puede hacer prácticas piadosas, orar, leer, pero nada de eso nos justifica delante de Dios. Pero lo que sí nos justifica es lo que Dios hizo en nosotros. Mira, aquí el texto que te voy a leer dice, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué quiere decir esto? Recordamos que de alguna manera hay obras que el hombre hace, pero esas obras no nos justifican delante de Dios. Una persona puede orar, puede ayunar, puede hacer todo este tipo de actividades Sí. piadosas, pero a la larga no lo justifican. ¿Qué es lo único que nos justifica? Nuestra fe en Jesucristo. Si estas cosas nos justificaran y nos ligaran a Dios, entonces no tiene sentido la muerte de Cristo. Así es. La muerte de Cristo se llevó a cabo porque para solucionar el problema del hombre, que es el pecado. Lo único que puede librarnos del pecado y unirnos a Dios es Jesús. Él mismo lo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres por el que podamos ser salvos, sino el de Jesucristo. Segunda Timoteo 2:15, ¿sabes qué? No hay otro medio en el que podamos llegar a Dios a través de Cristo. De hecho, la Biblia dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Esto es lo que apunta precisamente el cristianismo, una comunión con Dios, pero a través de la obra hecha por Él mismo. Así es. Nosotros como seres humanos no podíamos tener la solución a nuestro problema. Por eso Dios intervino. ¿Para qué? Para que a través de la obra de Dios, mediante el sacrificio de Cristo, pudiéramos nosotros unirnos con Él. Ujú. Y mira, la diferencia es clara. La religión es el esfuerzo del hombre. Exacto. Y el cristianismo es lo que Dios hizo. No tenemos ninguna participación más que arrepentirnos, responder al llamado de Dios a través del arrepentimiento y pues convertirnos, ¿no? a Él. Aún hasta para el perdón de los pecados, ¿verdad? O sea, no necesito latigarme y hacer esto. Ese es un punto importante porque hace tiempo precisamente el Papa actual mencionaba que el fracaso de Cristo humanamente hablando es su muerte. O sea, es la peor blasfemia, herejía que una persona puede decir. No puedes decir que la muerte de Cristo fue un fracaso. ¿Por qué? Porque es a través del sacrificio de Cristo que nosotros tenemos entrada a Dios. Así es. Entonces, ahí nos damos cuenta que, vuelvo a repetir, la religión nos salva. Obviamente encasillan el cristianismo como religión por la forma en que ellos definen religión, Así es. ¿no? Unirse a Dios o unir al hombre con una divinidad. Bajo ese contexto, pues ellos encajonan el cristianismo. Puede llegar a parecer lo mismo. Sí, pero ya cuando ya tú analizas a través de la Biblia no es lo mismo. No es lo mismo. El cristianismo es el esfuerzo de Dios para unirnos a Él. Y la religión es el esfuerzo del hombre, o sea, lo que yo pueda hacer, ¿no? Por eso vemos ahora en Semana Santa que viene, Sí, sí. muchos se van a la villa, muchos se flagelan ellos Así es. mismos tratando de ganarse el favor de Dios. Y lo leímos claramente en Gálatas. Nada de eso nos puede justificar. Ahora, en Efesios 2, 8 y 9 también menciona Ujú. que nosotros somos salvos no por obras, sino por la fe, para que nadie se Para gloríe. que nadie Ujú. Exactamente. Bueno, y hermano Fabio, continuando con este tema, así como el cristianismo cree en Dios, hay muchas religiones que también creen en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, por supuesto, pero yo quiero empezar diciéndole sobre algo que estaba hablando el pastor sobre la religiosidad. Y consiste en apegarse a un conjunto de reglas, ¿cierto? Sí. Y en hacer lo que no queremos y dejar de hacer lo que queremos, como si fuera una visa para entrar al cielo. Y no se trata de eso en realidad. Cuando lo que se trata es de cambiar lo interno del corazón. Si nosotros nos ponemos a investigar en la Biblia, nos damos cuenta que cuando Dios le ordenó a Moisés crear el tabernáculo, ¿cierto? Sí. No empezó a construirlo de afuera hacia adentro, empezó de adentro hacia afuera. Y eso vemos nosotros que en las Escrituras dice que eso era algo de lo que iba a venir, ¿cierto? Sí. Entonces vemos que Dios empieza de igual forma con el ser humano.
Dios no empieza con el ser humano a decirle, vea, quítese la falda corta porque no le va. Así es. O vea, no se maquille porque no le va. No, Dios cambia el corazón primero de la persona y entonces la persona empieza a quitar lo que no va. ¿Ya? Y no se necesita de esfuerzo, no necesita de peleas, no. ¿De qué se suple? Mire, y eso lo he visto yo en el tiempo que yo llevo como cristiano en muchísimas partes. Hace poco yo vi un ejemplo de alguien que conozco y en realidad me da tristeza de ver cómo es que las personas en realidad, uno dice tantos años en el cristianismo, tantos años tal vez enseñando la palabra y de pronto uno ve un cambio en la persona. Yo le dije, entonces no han conocido a Cristo de verdad, no buscan a Cristo como lo enseña la palabra, sino lo hacen como de una manera obligada. Entonces, ¿se da cuenta, pastor? Por esos cambios tan inesperados, podría yo decir, ¿sí me entiende? De una persona que cambió de iglesia y al cambiar de iglesia, donde llegó, se ponían velo. Entonces él ya obligaba a la mujer a que se tenía que cambiar, que tenía que poner el velo. Es que esa es la idea de la religión. Esa es la Formas, religión. estructuras, Estructuras, sistemas. exactamente. Y bien decía el hermano Fabio, o sea, Dios obra de adentro hacia afuera, ¿no? Y ese es un punto cierto porque generalmente esperamos que la persona, llegar a un lugar y la persona va a cambiar, ¿no? Sí. Y al hacer esa persona ciertas participaciones que tienen que ver con la vida piadosa, decimos, ahora sí ya se regeneró. Pero cuando vemos a pasar del tiempo y vemos que su vida retrocede, fue solamente cosas externas. Exactamente. Entonces, a lo que yo voy con esto es cómo es posible una persona vieja en el evangelio que ha enseñado la palabra y llega a este punto de que hasta el divorcio se fueron por esa causa. Wow. Entonces es inaudito. Ahora, el evangelio consiste en tener una relación personal, gozosa y deleitosa con el Señor Jesucristo. Es un diario vivir. Sí. Eso no es de que yo voy a la iglesia y entonces ya en la iglesia las cosas van a cambiar, no. No se trata de eso, se trata es del día a día con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Porque de lo contrario las cosas no funcionan, pastor. Es cierto, porque fíjate que muchos llegan a pensar, oye, es que fue mi familiar o va a la iglesia y no vemos cambio, pero pensamos que por el puro hecho de ir, y es como si salimos de la religión tradicional y venimos al cristianismo, pero tenemos la misma idea. Así es. ¿Sabes qué? El lugar nos va a cambiar porque, y en realidad, como dice Fabio, si no tenemos esa comunión íntima con Dios, que es la que nos va a transformar, Así es. o sea, todo fuera de eso es religión. Podemos quedar practicando una religión. Sí, y la Biblia enseña que una relación personal con Jesús es como estar en una fiesta de bodas donde nosotros somos la novia. Así es. Porque él es el novio, ¿sí o no? Ahora, hay muchas denominaciones. Hay personas que dicen creer en Cristo y hasta van a misa o van a la iglesia que ellos van todos los domingos, pero siguen siendo los mismos, borrachos, peleoneros, su vocabulario no cambia. Entonces, ¿qué se ha visto en estas personas? ¿Un cambio? No se ha visto. Esa fe que vemos nosotros, esa es una fe muerta. ¿Te das cuenta? Entonces, la fe muerta es aquella que no produce el carácter de Cristo. Así es. En la persona, y esas personas dicen tener a Cristo, pero sus obras que muestran que no tienen ninguna relación con Dios. Entonces, se requiere de que haya un cambio en la persona para que de esa misma forma, pues, podamos, la misma Biblia lo enseña, ¿no? Que por los frutos se conoce el árbol. Miremos que Santiago dice que, en Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Nosotros por qué vivimos, pastor? Por fe. Por fe, sí, dice la palabra. No, pero tenemos vida gracias al espíritu, al sí. espíritu de vida que Dios nos da. Sí. Y si ese espíritu de vida no está en nosotros, pues este cuerpo se va. Así es. Este cuerpo muere. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con la fe. La fe, por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Muerta. Ese punto que tocabas es bien importante porque muchos dicen, mírame, yo tengo fe en Dios, pero esa fe no los lleva como decía Fabio, ¿no?
no produce en ellos el carácter de Dios. Así es. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Él es el Señor y no, ese es otro texto. O creo que sí, te voy a leer. Romanos 10:9. Romanos 10:9 para las personas que están allá en sus casas. Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aquí la palabra creer se refiere a un creer en Él, pero que deviene en obediencia. Exacto. ¿No? Ahí esto dice Fabio. Esa fe genuina produce un fruto. Sí, porque muchos pueden decir creer de los labios Claro. para afuera. Ahí tienen Nunca- los fariseos ¿Ya? de la Biblia. No Sí. producía el carácter de Dios. Exactamente. Mire, no más en esta historia que tenemos en Juan 8:37, donde Jesús con los escribas y los fariseos, ¿qué le decían? Decían, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, les decía Jesús. Imagínense usted, los líderes religiosos queriendo matar al Mesías. Pero afirmaban ser hijos de Y Abraham. afirmaban ser hijos de Abraham. ¿Y qué les dice? Si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Sería lo mismo como decirle a alguien que dice ser cristiano, si fuera cristiano, las cosas que Jesús enseñó harías. Así es. Obedecerías a Jesús, caminarías por la senda que Él enseñó. Si nosotros, la palabra cristiano nos da esa enseñanza, ¿no? Somos seguidores de Jesucristo y tenemos que vivir la vida de Cristo Jesús. Sí. Claro, no somos perfectos como Él, por supuesto, pero Él es nuestro modelo. A Él es que nosotros seguimos y a Él es que tenemos que imitar. Sí, ahí es cierto en ese sentido, ¿no? Él es el parámetro a donde nosotros ¿Ya? debemos de aspirar. La guía, sí. Ciertamente no somos perfectos, pero en esa imperfección nos debe de recordar que debemos de levantarnos, limpiarnos y apuntar hacia lo que Él es. Exactamente. Que una vez se cayó usted, levántese y siga. Pero no se trata de cometer el error, ay no, ahora Dios no me va a perdonar porque esto o porque aquello. No, todos cometemos errores y yo no voy a mencionar qué errores comete cada persona porque todos de una u otra forma le fallamos al Señor, pero estamos ahí cada día mejorando y perfeccionándonos, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, porque si hay alguien quien imitó a Cristo fue Pablo en las Escrituras. Y entonces continúa el Señor diciéndoles, vosotros, dice, hacéis las obras de vuestro padre, le dice a los escribas, a los fariseos. ¿Por qué la obra de vuestro padre, el diablo? Porque pues querían matarlo, querían hacerle el mal. Entonces vuelvo al cristiano, al que dice ser cristiano, que busca hacerle el mal ¿a quién? A su prójimo, a su hermano. ¿Es que hay una conversión allí, pastor? Pues ¿Una persona se de esas? dudaría, ¿no? Se dudaría. Se duraría porque los frutos dan testimonio de ese proceder, ¿sí o no? Sí, no podríamos ser así muy enfáticos de que decir, no es cristiano, ¿no? Claro. Pero a la larga solamente el tiempo no podemos ver a través del tiempo el fruto de esa persona. Sí, y concluye ese texto con el que dice que el que de Dios, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros porque no sois de Dios, le dice Jesús a los escribas y a los fariseos. Y es que en realidad, si la persona tiene hambre de Dios, si la persona quiere buscar a Dios, si la persona quiere un cambio en su vida, ¿qué va a hacer? Escucharlo de Dios. Y mira, no había personas más religiosas que ellos. Y su religión no dio no fue aceptado, no dio el ancho del estándar que Dios demandaba, ¿no? Porque la religión en eso se enfoca, cosas externas. Así es. Y el Señor o el Evangelio se ocupa de adentro De adentro hacia afuera, como decía Fabio. Ahora, otra cosa muy importante, pastor. Hay personas que, y yo me he hecho esa pregunta, ¿cómo es posible? Bueno, posible sí es porque lo vemos, ¿no? La cantidad de religiones. Pero lo que no cabe en mi cabeza, yo le voy supongamos de que usted tuviera mi espíritu, el mío, ¿qué pasaría? Se corrompería más el mundo. Pensaría como yo. Exacto. O si yo tuviera tu espíritu, pensaría como usted. Sí. ¿Sí me entiende? Sí. Pero mire lo que dice la Biblia en Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo y un espíritu. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo es el mismo, la iglesia, el cuerpo de Cristo somos todos.
¿Y cuál espíritu? El Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Entonces, si yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida y usted lo tiene, nosotros tenemos que llegar al mismo punto. Puedan que hayan, ¿cómo le podría decir? Algunas cosas que no cuadren, ¿cierto? Pero el punto básico tiene que ser conforme a lo que el Espíritu en mi vida y en su vida nos da a entender. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, ese mismo espíritu en toda la congregación va a ser el mismo. Y si yo voy a otra congregación y si tienen el mismo espíritu, va a ser lo mismo, pastor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vemos congregaciones que no tienen el mismo espíritu? Eso es lo que la Biblia me enseña. Porque continúa diciendo, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Un Señor quién es? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Sí. Y el bautismo, pues Él lo dejó establecido también como una señal, ¿cierto? Del nacimiento de nuevo, de que enterrara al viejo hombre, ¿cierto? Y dice, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Entonces, es básico. Y si nosotros entendemos esta situación y escudriñamos las Escrituras, el mismo Espíritu nos va a dar sabiduría y conocimiento, enseñanza para discernir lo bueno de lo malo. Supongamos que usted vaya a X congregación, esté viajando en X ciudad o X país. Ay, quiero congregarme. Usted va a una congregación y usted empieza a escuchar lo que el predicador está hablando. Y lo que el predicador está hablando no va conforme al conocimiento que usted tiene en la palabra. Esto no va. El mismo Espíritu lo inquieta. ¿Sí o no? Entonces, eso mismo debe de suceder y a causa de eso es que hay tanta religiosidad también. Y pues Satanás sabe que la manera de él poder engañar a la humanidad es a través de las religiones. Porque el uno le dice una cosa, el otro le dice otra. Y como las personas no escudriñan las Escrituras, no se dan cuenta. La única manera de darse cuenta la persona de que si le están diciendo la verdad es escudriñando las Escrituras y buscando de Dios. De lo contrario, como decimos nosotros, perdieron el año. Así es. Sí, es cierto. Sí, es una forma de ver realmente que la persona está creyendo en Dios, escudriñando las Escrituras, como está diciendo el hermano. Y algo muy importante que decía usted, hermano Eduardo, y es que una de las diferencias que podemos ver realmente es la obediencia, ese fruto que trae el verdadero cristianismo, ¿no? Con relación a otras religiones que dicen creer en Dios, que la persona tiene frutos, obedece de adentro hacia afuera, ¿cierto? Porque muchas personas que nos están viendo en este día pueden estar haciéndose esas preguntas. Fulanito, mi amigo, mi tío cree en Dios, pero ¿por qué lleva la vida como la lleva? ¿O por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué yo veo que sigue siendo la misma persona? Entonces, me parece muy importante lo que ustedes acaban de explicar para aclarar esa pregunta. Sí, y también la Biblia habla de una fe genuina, ¿no? Y esa fe genuina es aquella que produce el carácter de Cristo, ¿ya? En la vida personal de cada quien. Aquella persona que dice creer, tener fe en Cristo, esa fe va a definir una vida de obediencia, pastor. O sea, ¿en obediencia a quién? ¿Al pastor? Bueno, también, porque si el pastor lo está instruyendo y le está diciendo que va por mal camino, pues él tiene que ver si en realidad lo que el pastor le está diciendo es conforme a la palabra y encaminarse, ¿cierto? Pues de hecho la palabra, el pastor cuando está en el campo con las ovejas es lo que hace, ¿no? Ubicar a las ovejas en el camino. Y mire lo que dice 1 Juan 2:3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Se da cuenta? O sea, si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, le conocemos a Él. Dice, el 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él, debe andar ¿cómo? Como él anduvo. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la clave. Andar como Cristo Jesús. Ese es el modelo.
Si nosotros nos parametramos esa idea en nuestra mente, el modelo es Cristo Jesús, vamos en victoria, pastor. Sí, fíjate que eso que leíste ahí en Primera de Juan se traduce, como ahorita decíamos, ¿no? En obediencia. O sea, al final de cuentas, el que guarda sus mandamientos es una persona obediente. El punto aquí de partida, yo creo también que necesitamos notar es de que muchos creen que yo debo de hacer esto, ¿no? Ahorita decíamos, ¿no? Me gustaría enfocar eso de que no, el unirse a Dios o comenzar una vida unida a Dios, el punto de partida no es el ir, por ejemplo, el ir a la villa de rodillas, incluso No, el orar, las incluso obras. leer, porque esas son obras. Y ahí está el punto donde muchos dicen, pero ¿qué tiene de malo? Estoy leyendo la Biblia, estoy orando. El punto es el enfoque que le están dando. Lo están viendo como un medio para unirse a Dios. Y ese medio es válido, pero después de haber quitado la barrera entre Dios y el ser Exactamente. humano, que es el pecado. Aquí el punto es, el hombre está mal parado delante de Dios por causa de su pecado. Cuando ese pecado es removido, entonces ya viene la oración, que es para nutrir mi comunión con Dios, la palabra, donde el Señor me instruye hacia cómo dirigir mi vida, pero no puede venir eso si primero no quitamos ese pecado, ¿no?, de nosotros. Y es el punto de partida entre el cristianismo y la religión. ¿Cómo hace la religión para solucionar ese problema? A través de las obras. Y el cristianismo, nosotros reconocemos que es Dios, la obra de Así Dios, es. que vino a hacer a favor de nosotros. Y ahora que está diciendo esto, me gustaría preguntarle qué ejemplo bíblico podemos encontrar con respecto a esto. Eh, Hace rato veíamos ahorita, por ejemplo, Caín, ¿no? Caín es el primer ejemplo que podemos considerar respecto a querer acercarse a Dios a través de su propio De su esfuerzo. propio- Pero hay un ejemplo ahí en Juan capítulo 4, y no voy a leer todo el texto, pero la mayoría estamos familiarizados con este pasaje de la mujer samaritana. Cuando vemos que esta mujer realmente llevaba una vida, pues, en necesidad de Dios, sabemos que tenía mucha necesidad de Dios, aun cuando ella no lo reconociera, porque así hay muchas personas. Muchas personas no reconocen su necesidad, pero eso no quiere decir que realmente eso sea cierto, Así es. ¿no? Realmente el ser humano necesita de Dios. Y este era el caso de la mujer samaritana, una mujer que vivía perdidamente, pero dentro del pasaje, generalmente cuando lo leemos, enfatizamos su vida de pecado, de perdición, pero hay una parte que yo quiero puntualizar, que esta mujer llevaba una vida religiosa. Sí. O sea, no era una mujer que ignorara las escrituras, ella no ignoraba sus antepasados, lo que creían. De hecho, el mismo texto nos muestra que ella adoraba también a Dios en el monte Gerizim. Sí. Mira lo que dice Juan capítulo 4, verso 19. Juan 4, versos. Bueno, mira, ¿sabes? Voy a tomar un poquito más de contexto vamos a leer desde el verso 15. Juan 4, Bueno, 15. ok. desde el 13. Desde el para 13, ok. No ser tacaños. Mira lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Mira, ella dio un tema que en los tiempos de los que vivió ella y en los tiempos de Jesús era un tema teológico muy importante. ¿Dónde debe hacer la reunión de oración, no? Ella conocía. Sí, o sea, al mencionar eso, es de que ella tenía cierto entendimiento Conocimiento. del problema doctrinal que se vivía en ese momento. O sea, ustedes dicen que es en Jerusalén, nosotros decimos que es aquí. Y dice más adelante,
en el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ella, la mujer samaritana, era una mujer devota a su religión, a las cosas de piedad, ¿no? O sea, que tiene relación con lo que se entiende que es religión, ¿no? Orar, leer, adorar. Sí. Ella lo hacía. Dice el verso 23, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y observa el 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Fíjate cómo esta mujer no ignoraba lo que las profecías decían. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. O sea, era una mujer que tenía cierto conocimiento bíblico, doctrinal, claro, adoraba a Dios, pero ella es un ejemplo de lo que es la religión. La religión nos da la idea de que uno puede tener relación con Dios no importando la vida que lleves. Esta mujer era una mujer devota, una mujer que adoraba a Dios, que ella se unía con todos unos compañeros ahí en su religión a adorar a Dios. Sin embargo, llevaba una vida inmoral. Claro. Y eso es lo que hace la religión. La religión no cambia vidas, la religión no transforma. La religión pretende darnos la idea de que yo puedo unirme a Dios sin necesidad de que yo cambie. Y la vida cristiana o el cristianismo no es así. El cristianismo es, ¿quieres venir a mí? Bueno, yo te recibo en el estado en el que estás, pero no te dejo igual. O sea, el amor que nos presenta el cristianismo es un amor condicionado. Claro. Generalmente dice, no, es incondicional, sí, es pero es incondicional en el sentido de que no importa si seas prostituta, no importa si eres asesino, o sea, en ese sentido es incondicional. Ven, pero si tú vienes, no puedes seguir viviendo igual. Bueno, es muy importante. Y esta mujer pretendía adorar a Dios, seguir a Dios con una vida igual. Y eso es la diferencia en lo que es la religión y el cristianismo. El cristianismo, como dijo este hermano Fabio, comienza de adentro hacia afuera, donde comienza a dar frutos, ¿no? Que es precisamente uno de esos frutos importantes, la obediencia, a cambiar, a transformarnos. De hecho, eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar. Oye, yo vivía de esta manera, pero ahora voy en sentido contrario. Exacto. Porque he descubierto que estaba mal. O sea, mi vida no llevaba a ningún lado más que a la destrucción. Y yo creo que ese es el punto, que muchos piensan que al final pues no va a pasar nada. No importa el tipo de vida que lleves, Dios nos va a acabar aceptando como somos. Y hay un punto muy importante, pastor, que lo escucho mucho y las personas dicen, pero es que Dios lo que mira es el corazón. Sí, sí, es cierto. Pues por eso mismo los va a condenar. No importa lo que yo haga, Dios lo que mira es mi corazón. Dios sabe que yo soy bueno, Dios sabe que yo no le hago mal a nadie, Dios sabe que yo, y empiezan a sacar un listado de cosas. Eso es bien importante que mencionas, porque generalmente todos dicen así. ¿Ya? Yo soy bueno, pero eres bueno, pero ¿bajo qué estándar? O sea, eres bueno bajo tu perspectiva porque te mides al lado de otro ser humano. O sea, cuando alguien dice soy bueno es porque tengo en mi mente a lo mejor al alcohólico del vecino que es irresponsable con su familia. Soy bueno porque tengo en mi mente que no soy de la familia del Chapo, ¿no? O sea, nos medimos y en base a esa medición de hombre con hombre, pues sale que soy bueno. Pero cuando la Biblia nos mide y nos dice que somos pecadores, es porque nos mide bajo su parámetro. Y bajo el estándar de Dios somos deficientes. No importa lo que hagamos, en nuestras obras somos deficientes. Isaías dice, aún tus buenas obras son trapos de inmundicia. Sí. Y el modelo es Jesús, no hay otro. Exacto. Es ese hacia dónde debemos apuntar. Claro. ¿No? Por eso dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Atentamente Jesucristo. Así es. No es que tenga que mirar a fulano de tal. Es más, el único que se atrevió, digo yo, que fue osado en decirlo fue Pablo. Pero Pablo lo dijo, pero porque él sí caminaba como nadie, pues. Dice, sed imitadores de mí, se atrevió a decirlo, como yo de Cristo. Porque él lo imitaba en realidad. Sí. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir, sed imitadores de mí,
como yo de Pablo y de Cristo. Yo creo que si decimos, oigan, sean imitadores de mí, los primeros que saldrían son nuestros hijos. ¡No! La familia, claro. No, ¿usted qué va, hombre? No, pero a eso debemos de tirar, ¿no? Sí. Sí. Pero en realidad el modelo es Cristo Jesús, no hay otro. Así es. Así Y es. realmente, como decían ahorita, que cuando se ve esa transformación en la vida del hombre, hasta se puede ver, ¿no? Porque las personas empiezan a notarlo. Oye, Dios cómo ha cambiado a esa persona. Anteriormente esa persona era mentirosa, robaba, y mira cómo Dios lo ha transformado. Es lo maravilloso que podemos ver ahí. Sí, ese es, ahora sí que es, ahí miras la obra de Dios. Así es. Ese es el mayor milagro que una persona puede tener, ¿no? Ver vidas transformadas, ¿no? Y realmente, pues es también lo que las familias necesitan, la iglesia necesita y la sociedad necesita. Así es, así es. Hermano Fabio, tomando el ejemplo de la mujer samaritana, hablábamos de esas comparaciones que a veces pueden llegar a suceder. Hay personas que pueden estar escuchando el programa y pueden estar diciendo, bueno, yo no llevo una vida como la llevaba la mujer samaritana, yo no he tenido 5 maridos, yo no llevo una vida desordenada. ¿Qué le podemos decir a esas personas que sienten que llevan una vida moralmente aceptable delante de Dios? Bueno, primero que todo yo quiero decirle que la moral es el conjunto de creencias, costumbres, normas y valores que rigen las acciones de un individuo o de un colectivo mayor, o sea, grupo de individuos, ¿cierto? Y hay varias categorías de moral dependiendo del estándar en el que se encuentra. Pero, como les decía hace un momento, el único modelo que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual es Jesús. No hay otro modelo. Ahora bien, miremos que Hebreos lo dice, y ese texto lo mencioné hace un momento, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿ya? Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, él padeció todo por nosotros, para que nosotros pusiésemos los ojos en él. Ahora bien, y bueno, no se discute que la conducta de unos es más propia que la de otros, ¿cierto? Sin embargo, se encuentran en una misma categoría que si son iguales, están en bancarrota espiritual. ¿Por qué en bancarrota espiritual? Porque tanto como el uno como los otros están desprovistos de la gracia y de Dios, por ende son merecedores del fuego eterno. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? La Biblia me enseña que no hay justo ni aún uno. ¿Sí o no, pastor? Fíjate que me quedé pensando de lo que decías de la moral. La moral tiene relación directa con la cultura, porque al final todo inicia con la sociedad, ¿no? Una sociedad tiene cierta cultura que va marcando qué moral van a llevar los ciudadanos. Y en este caso, muchas personas se consideran moral porque la cultura ha determinado que no es malo. Por ejemplo, ahorita nosotros en la cultura en la que estamos, es normal que veas pareja de jóvenes que viven juntos sin estar casados. Ya. Sí, O sea, la sí. cultura lo mira o bajo mirando esa moral bajo esta cultura es normal, Es normal. ¿no? Pero no es normal. Entonces, realmente nosotros nos damos cuenta que el único parámetro que nosotros tenemos para ver qué es bueno y qué es malo es la Biblia, Es la Biblia. ¿no? Y la cultura ahorita está tomando un papel, pues, de alguna manera importante importante, pero negativamente, en el que está levantando el estandarte de qué es bueno y qué es malo. Sí. ¿No? Por eso vemos a jóvenes, oye, ya me voy a vivir con mi novio. Bueno, si eres independiente, tienes tu trabajo, te puedes solventar tus gastos, Sí. pero eso no es normal. Entonces, oye, pero tenemos a muchos amigos que viven así y para ellos es Es normal. normal, sí. Entonces, ahí es un punto donde realmente necesitamos ver que la cultura, de cierta forma, está tomando está no tomando ventaja, pero sí está haciendo que la sociedad se descomponga más en la moral que Dios sí nos muestra que debe ser moral. Entonces, sí es algo que, por eso ahorita la pregunta, ¿no? Que decías,
de qué pensar de esas personas que viven una vida moral, pero bajo qué lente, bajo Sí. la moral de la cultura, pues viven una manera desordenada bíblicamente, pero ellos no lo ven mal. Exactamente, sí. Pero es más, pastor, hay muchas personas que incluso dentro del cristianismo ven cosas que ante los ojos de Dios está mal, pero lo ven bien. Entonces, esas personas, digo yo, esas no han conocido a Cristo, no leen las Escrituras, porque muchas veces dicen cosas que uno le dice no, o muchas veces ve uno personas que dicen ser cristianas haciendo cosas que no van y según ellos están bien, ¿ya? Entonces, una de dos, o son de nombre cristianos o no conocen las Escrituras, ¿ya? Ahora, todos necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos por medio de la fe. Hay un texto en la Biblia en Gálatas 6:3 que nos dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y vemos a un hombre en las Escrituras, que el famoso Nicodemo, ¿cierto? Siendo un maestro de la palabra, un conocedor de las Escrituras, pues a él no le importó, digámoslo así, buscar a Jesús. Claro que de todas maneras lo hizo calladito y en horas de la noche para que tal vez nadie lo viera, ¿cierto? Porque era un personaje importante, ¿cierto? Y buscó a Jesús. ¿Y qué título o qué cargo tenía eso? Pues era un principal de la sinagoga, nada más y nada menos. Pues estas personas tenían que dar buen ejemplo y tenían que ser personas, o eran personas muy respetadas, ¿cierto? Este vino a Jesús de noche a preguntarle. ¿A preguntarle qué? Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este personaje, sabiendo que él era un maestro, veía a Jesús como un maestro y conocía las Escrituras, pero no lo veía como el Mesías. ¿Se da cuenta? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí es donde está la clave del asunto, pastor. Ahí es donde está la clave del asunto. El nacer de nuevo, como lo señalan las Escrituras. ¿Cierto? Porque si la persona no nace de nuevo, no muere a la vieja naturaleza, al viejo hombre, ¿cierto? Y empieza a seguir a Cristo Jesús como un nuevo nacimiento, pues entonces no ha habido un cambio en ella. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? A él no se le había prendido el bombillo todavía. No entendía. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, ese nacimiento en la persona empieza a notar por la transformación que se va realizando en la persona, ¿cierto? O sea, ¿cómo podemos nosotros ver a una persona que ha nacido de nuevo, pastor? A través de su vida, o sea, su transformación. A mí me gustaría, por ejemplo, ahorita que hablas del nuevo nacimiento, para los que nos están escuchando, a lo mejor sea nuevo este término o no sepan cómo es que se nace de nuevo. La idea no mismo nos lo da Nicodemo, porque Nicodemo sí entendió el hecho de que Jesús se refería a una nueva vida, un nuevo comienzo, pero no lo entendía en la vida espiritual, porque él mismo lo dice, ¿no? ¿Cómo puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre? O sea, en esa esfera sí lo entendía humanamente y no lo entendía de una manera espiritual. O sea, que para nosotros, cuando decimos nacer de nuevo, es hablar de una vida espiritual. ¿Por qué? Porque entendemos que la Biblia dice en Efesios 2:1 que el hombre está muerto. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, el nacer de nuevo se refiere a un nacimiento espiritual en contraste a nuestra muerte espiritual. ¿Ya? Y ese nacimiento se lleva a cabo a través del arrepentimiento. Dice Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Uno viene al arrepentimiento y cree en lo que Dios hizo a través de Jesucristo para quitar la barrera del pecado que estábamos hablando y poder tener relación con Dios. Y como ahorita tú decías, experimentamos lo que es la vida espiritual, ¿no? Ese es el nuevo nacimiento, en contraste a nuestro estado que estábamos muertos, ¿no? Entonces nada más quería puntualizar para que los que
no supieran. Sí, por eso dice la Biblia que por los frutos se conoce el árbol, ¿no? Porque la persona cuando empieza esa nueva vida en Cristo, pues empiezas a agradar a Dios a través de las enseñanzas de las Escrituras que nos da, ¿cierto? Por eso la Biblia siempre nos enfoca que el que no le ha conocido a Él, o sea, a Cristo Jesús, pues no le obedece. Pero si nosotros le hemos conocido, pues ¿qué queremos? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Agradarle a Él, ¿ya? Y esa transformación, pues sabemos que en algunas personas es lenta, en otras personas es rápida. No sabría yo el por qué, tal vez en la búsqueda, pienso yo, de la misma persona, ¿cierto? Hace un momento usted mencionaba algo y decía que había personas que por el momento no les interesaba el Evangelio. Y fíjese que en una ocasión yo le estaba hablando a alguien alguien me estaba contando de su vida, cómo le estaba yendo. No, me está yendo muy bien, tengo esto, tengo aquello. De todo lo que me hablaba, excelente. Y le digo, bueno, a usted lo único que le falta es buscar de Dios. Eso es lo único que le falta. Dijo, no, pero fue la peor frase que él dijo. Pero yo por ahora no necesito de él. Increíble. Mire, eso fue como si le hubieran profetizado algo en ese momento. Yo le hubiera profetizado algo en ese momento, pero simplemente era una conversación. En esa misma semana le dañaron el carro. Una máquina, en un invierno, una máquina de esas que recoge nieve le dañó el carro. A los pocos días, la policía lo paró, no sé por qué, en el carro le metió un ticket. Después, a los otros pocos días, perdió los contratos. Mire, se fue en picada. ¿Qué fue lo que él dijo? Que él por ahora no necesitaba de Dios. Entonces, todos necesitamos de Dios. Bueno, pienso yo que Dios le dio una enseñanza a esta persona. Y esta persona recapacitó, se dio cuenta del error que había cometido, ¿ya? Y pues se restauró con el Señor. Pero esto es un mensaje para todos, inclusive para aquellos que no conocen en Dios, porque Dios es misericordioso, pastor, ¿cierto? Sí. Y así con su mera misericordia, Él nos da a nosotros enseñanzas, lecciones, para que aprendamos. Porque Él es supremo, Él es dueño de todo y Él hace de todo como Él quiere. Él debe ser el número uno. El número uno en nuestra vida, exactamente. Sí. Sí. Fíjate que ahorita que estás hablando de Nicodemo, él es una buena ilustración también para lo que es la religión, porque no pudo haber un hombre más religioso que él, que orara como él. Ahí en Lucas, en la parábola del publicano y el pecador, no, el fariseo y el publicano, porque publicano y pecador es lo mismo. El fariseo y el publicano. El fariseo nos muestra que ellos tenían la costumbre de orar, ¿no? Yo oro, ayuno, doy todo lo que tengo. Y Nicodemo era igual, pero él era fariseo, pero era todavía mayor en el sentido de cargo, era un maestro, un líder de la ley. Entonces se entiende que su vida era más rigurosa, más estricta, como Pablo, era celoso. Y él llegó con el Señor, pero fíjate lo más curioso, Jesús apunta a la debilidad de él. ¿Cuál era su debilidad? Su confianza. Él creía que todo lo que había hecho en su vida religiosa le alcanzaba para entrar al reino de los cielos. Él dijo, no, mira, ya con mi vida que llevo así, no, el cielo lo tengo ganado. Y así hay mucho. Eso la religión eso da. Exactamente. Nos da el hecho de pensar que somos merecedores de entrar al reino de los cielos por todo lo que yo he hecho. ¿Y qué le dice el Señor Nicodemo? Aún tu vida religiosa que llevaste, aún tu estilo de vida, todo lo que has hecho no te alcanza. Tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el Señor le está mostrando a él que toda esa vida religiosa, a pesar de eso, estaba muerto. Que dice, tenés necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Pues porque estaba muerto espiritualmente. Fíjate, la religión no produce vida. Lo que produce vida es la relación con Cristo. La relación con Cristo Jesús. El dador de vida. Él dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. ¿No? Y es necesario de ir a Él. Y de hecho, para eso se tratan esos programas, para que la gente salga de esa confusión
de que yo estoy bien cómodo en mi religión, voy cada 8 días a mi religión, Ujú. acudo a misa, voy a la iglesia cristiana, porque también hay religiosos en la Ayuda iglesia a los cristiana, ¿no? pobres. ¿Sí? O voy con los mormones o con los Ujú. testigos de Jehová, y vamos a ir aprendiendo a lo largo de esta Sí. serie que vamos a ver de las religiones, cómo realmente la religión nos coloca en una posición donde nos hace pensar que somos meritorios al perdón de Dios Ujú. por lo que hemos hecho. Y la religión no salva, ¿no? Solo Cristo. Solo Cristo Ujú. Jesús por medio de la fe. Así Y es es. más, muchos creen también, o sea, tienen un mal concepto de la fe, porque ellos dicen tener fe, pero tienen la fe en un amuleto. Sí. Tienen la fe en la pata de conejo y la cargan colgando, en una herradura, la llevan dentro de la chaqueta, bueno, y muchas cosas por el estilo, tienen fe. Usted escucha programas en la televisión y mencionan a Dios que por aquí, a Dios que por allá, y sí, que no se le olvide poner la sal y esto. Así es. Y todo eso es fe, hablan de fe. Sí, súper. Pero Jesucristo dijo, tened fe, ¿en quién? En Dios. Así es. En Dios es que tenemos que poner la fe. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos bien claras esas cosas, pues las cosas van a ser diferentes. Y sí, hay muchas religiones, pastor, en el mundo, y uno se queda con la boca abierta, en realidad, viendo la cantidad de religiones que hay, y es que en realidad cada quien, por ejemplo, en una iglesia, X iglesia, alguien no está de acuerdo con el pastor y entiende la Biblia de un punto que no cuadra ahí, y se sale, abre otra congregación, otra religión ahí. ¿Por qué? Porque no le cuadró el punto ahí con el pastor, entonces su creencia es esa y consigue seguidores y otra religión más. Y así se van abriendo cantidades cada día más en el mundo, por conceptos de hombres. Sí, Así es. precisamente es lo que vamos a ver. Así se hicieron los testigos de Jehová, los Ujú. mormones, que se van y se Crean sus propias iglesias y todo. Exactamente. multiplican. Ujú. Bueno, hermanos, para ir llegando ya al final de este programa, que ha sido de muchísima bendición, ¿alguna conclusión, algún aporte especial para las personas que nos están acompañando en esta tarde? Bueno, pues el mensaje que vimos el día de hoy es claro, ¿no? La religión no salva. Y sí me gustaría ser enfático en eso. Si alguno que nos está escuchando considera o llega a pensar o se llega a sentir seguro por todo lo que ha hecho, pues el mensaje es claro en la Biblia. No es por obras. Todas estas prácticas piadosas cuentan, pero después de solucionar nuestra situación con Dios, que es solucionar nuestro estado de estar separados de Él por causa del pecado, si nosotros ya pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, nacemos de nuevo, el Señor da su vida a nosotros después de encontrar hasta nuestra muerte espiritual, entonces ya todas esas prácticas, incluso no solamente son buenas, se nos manda a hacerlo, ¿no? Claro. Se nos manda a buscar a Dios en la palabra, se nos manda a orar, pero no son el medio para quitar el pecado de nosotros en primera instancia. En primera instancia, nosotros necesitamos venir en arrepentimiento a Dios, porque la Biblia es clara, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Hemos pecado de alguna manera u otra, hemos hecho una mentira, hemos tomado alguna vez en nuestra vida lo que no es nuestro, hemos codiciado, hemos pecado, y todo pecado tiene la potencialidad de condenarnos. Así es. Entonces, de un a otro lado, todos estamos en la misma plataforma desde que nacemos, destituidos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente, y la única manera para entrar al reino de los cielos es a través del arrepentimiento. Juan el Bautista comenzó predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Se acerca. Jesús comenzó arrepentimiento. Pedro en el libro de los Hechos manda a todos a arrepentirse. O sea, el mensaje es claro en la Biblia, arrepentimiento, volvernos a Dios. Y cuando nos volvemos a Dios en arrepentimiento, en conversión, entonces Dios va a derramar su gracia sobre nosotros, perdonar nuestros pecados y entonces sí, ya toda esa vida piadosa que se manifiesta por la oración, por la lectura, por el ayuno, todo eso ya es una obligación incluso hacerlo, ¿no? En un momento dado, porque es un mandamiento. Así es. No te apartarás no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. O sea, no es una opción. Por eso muchos se confunden, oye, pero pues la Biblia lo manda a hacer. Pero el asunto es que el enfoque que le estás dando es que a través de esa práctica alcanzas la salvación. Así Y no es es. cierto, o sea, es a través del arrepentimiento, ¿no? Lo leíamos en Gálatas. Todas estas prácticas de la ley no nos justifican.
Lo que nos, y aquí la palabra justificar no es como lo hacemos en el término común, ¿no? Ujú. Yo voy a justificar a mi hijo, mira, es que está Ujú. pequeño, por eso no sabe lo que hace. No, aquí la palabra justificar significa ser declarado justo. Así es. Bíblicamente. O sea, Ujú. que todas esas prácticas que tú haces no te van a declarar justo delante de Dios, solamente nuestra fe en el Señor, ¿no? Arrepentimiento, volvernos a Dios y cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Y- Entonces, pues que Dios les bendiga. Y no solamente, pastor, ese arrepentimiento es para el inconverso. Nosotros los cristianos constantemente tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice en Proverbios 28:13, dice, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque cada día le fallamos al Señor. Así es, Así es. totalmente. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo este tema tan importante. Queremos darle las gracias a ustedes también por acompañarnos desde sus casas. Este ha sido el primer tema que se ha dado de esta serie. Los invitamos a otro próximo programa de La Biblia Dice. Que el Señor les bendiga.